si es suficiente ese 25% y van a haber funcionarios que ganen más que el presidente, bajo qué consideraciones. Eso es lo que tendrán que resolver los tribunales. El tema salarial, de la reducción salarial en el Poder Judicial, sigue dando mucho de qué hablar. Revisemos lo que ha ocurrido, los hechos respecto de de esta polémica reducción salarial. De entrada, Andrés Manuel López Obrador prometió, recordemos que cuando era candidato, prometió varias cosas. Uno, reducirse el sueldo, y dos, que nadie iba a ganar menos que el presidente de la República, menos que él, en aquella ocasión, de que ganara la elección. Fue parte del estandarte de la campaña de López Obrador y parte de lo que generó simpatías para que él ganara la elección. Y no solamente él, ganó el Ejecutivo, pero Morena también se llevó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Luego entonces se vieron obligados prácticamente a volver realidad esta promesa de campaña, ya con el Ejecutivo y con el Legislativo en la bolsa. De acuerdo con lo prometido con López Obrador, una vez que ya se convierte en presidente, en presidente electo, López Obrador informa que se va a bajar el salario a 1.6 millones de pesos anuales, que corresponde a 108,000 pesos mensuales. Enrique Peña Nieto estaba ganando más de 200,000 pesos. La reducción que anunció López Obrador fue del 60%. De tal manera que echan a andar desde Morena, no nada más en el legislativo, sino en el ejecutivo, tanto diputados, senadores como el presidente, este plan de la reducción salarial. Esto provocó un conflicto entre los poderes de la Unión. Lo platiqué ampliamente en este video, lo pueden encontrar en la lista de reproducción nacional. Provocó un conflicto entre los diversos poderes debido a que el Poder Judicial principalmente y los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, aquellos que no dependen del presidente ni de ningún otro poder de la Unión, ni del judicial ni del legislativo, se manifestaron en contra de la reducción salarial y empezaron a tramitar diversos amparos para que no sean recortados sus salarios, pero para no quedar mal con los ciudadanos, lo que hicieron fue proponer un plan de austeridad voluntario. Dijeron, me voy a bajar aquí y representa un ahorro de tantos millones de pesos. Sin embargo, esos recortes salariales representaban reducción en insumos, más no de salarios. Posteriormente, no nada más los organismos autónomos empezaron a presentar estos amparos, sino también el Poder Judicial comenzó a hacer lo mismo. Empezó a inconformarse con la reducción salarial, de tal manera que se convirtió el Poder Judicial en juez y parte. El Poder Judicial tenía que revisar si era factible la reducción salarial y al mismo tiempo le interesaba que no fuera factible porque no querían que les recortaran el salario. Esto fue parte del plan de los ministros, de los jueces, de los magistrados, de los que integran el Poder Judicial. La polémica sobre este tema creció en diciembre. Sin embargo, finalizó con la aprobación del presupuesto de egresos. En el presupuesto de egresos, finalmente López Obrador manda el presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados, tal cual como el Poder Judicial se lo pidió. López Obrador no le redujo
porque sabe que no tiene la facultad de reducir el salario a el Poder Judicial, pero confió en que la Cámara de Diputados sí lo iba a hacer. En diciembre del 2018 finalizó esta polémica. Los diputados aprobaron lo siguiente en el presupuesto de egresos del 2019. 1. Los ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia ganarían 4.3 millones de pesos al año. Mucho más que el presidente de la República. El presidente de la República gana 1.6 millones de pesos al año. Es decir, los diputados aprobaron que ganen el triple prácticamente de lo que gana Andrés Manuel López Obrador. 2. Aprobaron que los ministros que llegaron después del 2010 no van a ganar esos 4.3 millones de pesos. Van a ganar 3 millones de pesos al año. Esto es casi el doble de lo que gana el presidente de la República. Eso fue lo que resolvieron los diputados en el presupuesto de egresos. Muchos tomaron esto como una victoria de Andrés Manuel López Obrador, de los diputados de Morena, la reducción de 4.3 millones de pesos. Bueno, en el 2018 andaban en casi 4.9 a algunos 3 millones de pesos. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no iba a hacer caso a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Dijeron que no lo iban a hacer, apelando a diversos artículos de la Constitución. Dijeron no le vamos a hacer caso a lo que dijo la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, pese a que esté asentado en el presupuesto de egresos. Y hoy finalmente, luego de 3 sesiones privadas, la Suprema Corte, los ministros resolvieron disminuir sus salarios voluntariamente, lo dejaron muy en claro, de manera voluntaria, reducción con base en lo que ganaron en el 2018 en 25%. Y de tal manera que ahora van a ganar, si el año pasado ganaban 4.3 millones de pesos, ahora van a ganar 3.2 millones de pesos al año, lo cual equivale exactamente al doble de lo que gana el presidente de la República. Eso es lo que ocurrió o lo que ha ocurrido sobre este tema. Pero, ¿cuál ha sido la versión del gobierno federal, del Ejecutivo y del Legislativo en específico? Bueno, resulta que a raíz de las promesas de Andrés Manuel López Obrador y del plan que se fue ejecutando desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fue aprobado desde el Poder Legislativo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Fue aprobado en septiembre pasado para que nadie gane más que el presidente. Recordemos, el año pasado se anunció nadie va a ganar más que Andrés Manuel López Obrador. Bueno, que en aquel entonces Enrique Peña Nieto, pero iba a tomar efecto una vez que llegue Andrés Manuel López Obrador. Crean esta ley en septiembre del año pasado. Sin embargo, prácticamente de manera inmediata, el Poder Judicial decidió suspender la ley. Dijo el Poder Judicial, a ver, creemos que no tienen facultades para regir sobre el Poder Judicial. Están entrando en terrenos que no les corresponden. Por lo tanto, vamos a ver si es inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y la suspenden desde el año pasado. Por lo tanto, que los diputados tuvieron que hacer el paquete presupuestal del 2019 sin considerar la ley que ya habían aprobado, porque el Poder Judicial se los había echado abajo. Calcularon el presupuesto. Andrés Manuel López Obrador, como ya mencionaba, no tocó ni una coma de lo que propuso de sus propios salarios la Suprema Corte, pero la Cámara de Diputados, en general los diputados de Morena, sí decidieron bajarle los salarios ligeramente a los ministros. Dijeron que el artículo 127 de la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y dijeron, no me importa si la ley de remuneraciones está cancelada o está suspendida por la Suprema Corte.
El artículo 127 de la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y acusaron que iban a apelar, iban a meter una revisión a la suspensión de la ley de remuneraciones. Se le van sumando, llega una ley, la suspenden y luego piden revisar la suspensión de esa misma ley. En fin, una cadenita ahí de procesos en el Poder Judicial. Los diputados y senadores de Morena apelaron, pidieron revisar esta revisión de acción de inconstitucionalidad y también lo hizo Andrés Manuel López Obrador a través de su consejero jurídico, Julio Scherer. De tal forma que pues se quedaron sin la ley que habían hecho y la Cámara de Diputados hizo la modificación en el paquete presupuestal en las condiciones que ya había mencionado. Dijeron, en el paquete presupuestal 2019 dijeron que los ministros y el presidente iban a ganar 4.3 millones de pesos en el 2019 en todo el año. Los que lleguen después del 2010 iban a ganar 3 millones y quienes ingresen este año iban a ganar 1.6 millones de pesos, igual que Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el Poder Judicial, como ya mencionaba, dijo no le voy a hacer caso a esto, y actualmente los diputados están esperando, y el mismo presidente de la República están esperando a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regrese de sus vacaciones, se desempolven y revise en qué va a terminar toda esta polémica del tema salarial. No le queda actualmente ni al legislativo ni al ejecutivo más que esperar a que el Poder Judicial diga si se vale o no la reducción salarial. Eso es en cuanto a lo que ha hecho prácticamente el ejecutivo y el legislativo. Pero ¿qué ocurre en cuanto al Poder Judicial? ¿Cómo ha actuado al respecto? Muy bien, el Poder Judicial y otras instancias, organismos autónomos, en específico el Poder Judicial se ha convertido en juez y parte. A ellos no les conviene que les recorten el salario y ellos son los que tienen que definir si es constitucional o no que les recorten el salario. El último registro que se dio fue de más de 5,000 solicitudes de amparo tramitados desde el Poder Judicial y de los órganos autónomos para evitar el recorte de los salarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a revisión de acción de inconstitucionalidad la Ley General de Remuneraciones aprobada en septiembre y la congeló. Primero la tiene que revisar. Senadores del PRI, del PAN y del PRD propusieron suspender la aplicación de esta ley y resulta que el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó esta suspensión. Tengo aquí estamos viendo ya el rostro del ministro. Él dijo a los senadores de oposición, les dijo, voy a aceptar su solicitud de suspensión de la ley y para que ya todos se puedan ir de vacaciones en diciembre y no se aplique la reducción salarial, lo cual obligó a que los diputados pues tuvieran poco margen de maniobra en los ajustes presupuestales. De tal forma que lo aprueba Alberto Pérez Dayán, suspenden y pese a las modificaciones que hicieron los diputados para que ganen menos, el Poder Judicial estableció lo siguiente, dijo, no voy a hacer caso al presupuesto de egresos por varios motivos. El artículo 94 de la Constitución establece, no se pueden reducir los salarios de un cargo en curso. El artículo 123 dice, trabajo igual, salario igual. Por lo tanto, no puede haber salarios diferenciados entre ministros, que si el que llegó antes del 2010, que si el que llegó después del 2010, que si el que va a llegar en el 2019. No, son los mismos cargos, los mismos salarios, es lo que dice el Poder Judicial. Y también
se recurrieron al principio de especialidad del artículo 127, que dice que los servidores públicos pueden ganar hasta el 50% más que el presidente de la República si tienen un trabajo técnico calificado. Ellos consideran que su propio trabajo es calificado, por lo tanto pueden ganar más que el presidente, pero no se quedaron al 50%. De buena voluntad, hoy los ministros decidieron reducirse el sueldo en 25% y van a ganar el doble que Andrés Manuel López Obrador y prácticamente no el triple que lo que gana Andrés Manuel López Obrador. En lo que ocurre esto de que se dan, hacen creer que están reduciendo el salario por voluntad, nuevamente Alberto Pérez Dayán, quien fue el que admitió la suspensión promovida por los senadores de oposición, admitió también la suspensión al ajuste salarial a Banjico. Dijo que a Banjico se le aplica el principio de especialidad del artículo 127, que establece que si son trabajadores especializados tienen derecho a ganar hasta el 50% más de lo que gana el presidente de la República. De tal manera que la gente de Banjico va a poder ganar hasta 2.4 millones de pesos al año y no 1.6 millones de pesos al año, que es lo que gana Andrés Manuel López Obrador. Admitió Alberto Pérez Dayán también una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica y no admitió la suspensión para la COFESE porque no la solicitó. Pero en resumen, con este ministro, varios se han dado cuenta que el ministro está aprobando todas las suspensiones, todas las acciones de inconstitucionalidad, todas las revisiones, y se las están mandando a él para que ponga alto, porque es a través de él cómo están saboteando la intención del Ejecutivo y del Legislativo de que nadie gane más que el presidente de la República. Alberto Pérez Dayán quiso ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desistió a final de cuentas. Si se hubiera convertido en presidente de la Suprema Corte, bueno, otra historia estaríamos contando. Al día siguiente de transmitir en vivo este video, esto dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina sobre la reducción salarial de los ministros, así como sobre el fallo en favor de Banjico. Primero, esta decisión que toman los ministros de bajarse el sueldo, tengo entendido que en un 25%. Celebro que actúen de esta manera. Es un acto de buena voluntad. No puedo dejar de reconocerlo. El otro asunto es de carácter legal. La Constitución y la ley de la materia establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo en caso de justificación bien descrita por la misma ley, pero si se justificara de que se trata de un trabajo con cierta, vamos a decir, especialización, de todas formas no se podría rebasar en un 50% el sueldo del presidente. Eso es lo que establece la ley. Y eso es lo que ha llevado a la controversia legal. Vamos a esperar
cuál va a ser la interpretación sobre lo que establece la Constitución y la ley de la materia. Pero son dos asuntos. Primero, reconozco y creo que fue una buena decisión el que se bajen los sueldos en un 25%. Y lo otro es un asunto legal que deberá de resolverse en la instancia que corresponda. Si es suficiente ese 25% y van a haber funcionarios que ganen más que el presidente, bajo qué consideraciones, eso es lo que tendrán que resolver los tribunales. Y yo adelanto también que vamos a respetar el fallo, cualquiera que sea. En conclusión, tenemos una pelea de interpretación de leyes desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Judicial. El Ejecutivo y el Legislativo, la gente de Morena en específico y sus aliados, dicen, en resumen, nadie puede ganar más que el presidente de la República. El Poder Judicial interpreta la ley de otra manera y dice sí se puede ganar más que el presidente de la República por dos motivos. Una, si somos especializados, podemos ganar hasta el 50% más. Y dos, la más importante, a mí no me puede decir otro poder, el Ejecutivo o el Legislativo, cuánto tengo que ganar porque yo soy un poder autónomo. Y están encontrando la manera también de favorecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la COFESE, al INE, al INE, en fin, a varios. No a todos han fallado en su favor, pero están favoreciendo a organismos autónomos que también se han inconformado. De tal manera que están las reducciones salariales desde el Poder Judicial o desde los organismos autónomos, son reducciones salariales que han salido por mera voluntad, reducciones que afectan principalmente en los suministros y no en los salarios, y que pretenden anunciar con bombo y platillo, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia hoy, de los ministros que dijeron, me voy a bajar 25%, para que vean que atiendo a las exigencias de la opinión pública, pero aún así voy a ganar el doble de lo que gana el presidente de la República. No están en el mismo tenor, el conflicto continúa, no puede ser interpretado como una victoria del equipo de Andrés Manuel López Obrador esta reunión salarial, sino como, al menos así lo interpreto yo, como una manera de querer dar un mensaje a la opinión pública de que ellos también son buenos, pero si consideramos que ganaban 4.3 millones a 3, que se quitan 1 millón anual, pero todavía siguen ganando más de 3, sigue siendo una suma bastante amplia y que está muy lejos de ser el 1.6 millones de pesos al año. ¿Qué opinan ustedes respecto de este tema? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas